Bueno, un amigo, como siempre un hermano, porque es de nuestra querida ciudad, de aquí de Río Tercero, y la verdad que el agradecimiento es siempre, y es permanente por su predisposición. Estamos tan lejos, pero sentimos el calor de sentirlo cerca. Adrián Cragnolini, gran periodista, un amigo, me tomo la atribución porque así lo siento, y la verdad que uno viéndolo, Adrián da ganas de generar ese abrazo, ¿no? Esta cosa que tenemos perdida, que no podemos, la que no debemos hace meses a esta parte. Querido Adrián, bienvenido y gracias por esta comunicación. Hola, ¿qué tal? Pero, ¿y el abrazo que nos vamos a dar cuando podamos? Sí, sí, yo prometo, prometo. Sí. Exactamente. Pensemos en eso, en vez de pensar hasta cuándo, pensemos en el abrazo que nos vamos a dar todos y a quienes queremos abrazar y tocar y besar, ¿por qué no? En breve, seguramente. Yo espero Adrián, que con esta pandemia se acaben los tímidos, Lorena. sí, se acaben un montón de cosas, sin duda. Sí. Bueno, acá estamos para contar un poquito más de cerca esta situación que está atravesando el continente europeo con esta nueva ola de contagios, este rebrote y esta gran pregunta, ¿qué fue lo que salió mal, no? ¿A qué acontece? O danos un poquito la opinión de tu mirada, que lo estás viviendo muy, pero muy de cerca. Yo tengo la sensación, Lorena, que este virus es tan difícil, es tan complejo, que incluso los que lo hicieron bien están sufriendo hoy las consecuencias de que a quien incluso lo haya hecho peor, se han igualado los panoramas, porque hasta hace 2 meses, 3 meses decíamos, qué bien que lo ha hecho Italia, qué bien que lo ha hecho, no sé, hasta la propia China, distintos países que teníamos como modelos. Hoy esos países que teníamos como modelos dentro del continente europeo, fuera de él, también tienen problemas. Y concretamente en Europa parece que España ha sido como una especie nuevamente de punta de lanza. Bueno, en la anterior pandemia, en la primera ola fue Italia, luego vino España. Y en este caso, España, que aparentemente tuvo una desescalada, un desconfinamiento muy rápido para tratar de salvar el verano, salvar la temporada turística, está pagando hoy las consecuencias de un adelantamiento de una prevista ola de invierno que prácticamente es ola de finales de verano, según lo tenemos instalado ahora. Estamos a pocas semanas de haber entrado en el otoño y ya tenemos una situación muy difícil, tan difícil, Lorena, que hoy están pensando seriamente aquí instaurar ese toque de queda que inauguró el gobierno de Francia entre París y 8 principales ciudades, y muy probablemente se traslade aquí, y muy probablemente en pocas semanas les podré contar que prácticamente una buena parte del continente europeo va a estar bajo este toque de queda, que es un estado de alarma nocturno, porque normalmente se está fijando en que el toque de queda comenzaría a las 9, como en Francia. Aquí creo que se va a aplicar a partir de la medianoche, somos más fiesteros, evidentemente, y finalizaría sobre las 6, las 7 de la mañana, en el cual la movilidad estaría totalmente restringida. Ese es más o menos el panorama, mientras evidentemente el nivel de contagio sigue subiendo, el nivel de muertos también, aunque no de la manera tan brutal como lo fue en el mes de abril, pero tenemos una situación a todas vistas preocupante. Sin lugar a dudas, Adrián, esto formaría parte de una lista de restricciones que van a llevar a cabo, ¿no? Sin lugar a dudas. Hacías mención acerca del récord de personas fallecidas, creo que también es menor porque ya están preparados de otra manera, sin subestimar, ¿no? Y hablando de subestimar, según tu opinión, ¿vos crees que los seres humanos vamos subestimando esta pandemia? Es muy difícil generalizar. Imagínate además 7 mil millones de habitantes que de pronto los podamos reunir bajo una misma caracterología. La única que podría quedarnos es que somos seres humanos, efectivamente, pero tenemos unas diferencias enormes desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista etnográfico, desde el punto de vista geográfico, económico, social, etcétera. No creo que podamos decir cómo ha reaccionado la humanidad. Y la humanidad ha reaccionado de una Como manera actúa. tan diversa como somos, diversos, Exacto. distintos. Digo, porque a ver, cada vez que hablamos con distintos actores, hablemos de gobernantes políticos, cuando hablamos con el común de la gente de todos los días, con mi vecino, con el tuyo, con nuestros médicos, con nuestros profesionales, es exactamente coincidir en esto. A veces decir que tenemos la herramienta por las manos, en esto de la obligación del sentido común, del deber social y demás, pero creo que también fuimos haciendo y esto no es un justificativo, por favor, que no se tome así, lo que pudimos, porque también
nos tomó por sorpresa y ¿con qué se come esto? ¿Cómo se toma? ¿Cómo se lee? ¿No? Fue saliendo y bueno, después tuvimos estas grandes personas, estos autores, como decía recién, que nos fueron encaminando de alguna manera, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que conocíamos poco y nada de este virus. Y fuimos conociéndolo y lo estamos intentando dominar a medida que el virus muta, cambia, da nuevos elementos de análisis. La ciencia, que es, bueno, prácticamente la razón del conocimiento, es la que está más cerca de poder desentrañar esta situación, también va aprendiendo. Y la ciencia es correctiva en sí misma, por eso a veces la gente creo que necesitaría un poquito más de divulgación científica para que se le pudiera transmitir la idea de que la ciencia es aquella forma de conocimiento humano que es capaz de corregirse a sí misma, de perfeccionarse a sí misma. La ciencia no se maneja con dogmas, la ciencia no se maneja con las investigaciones de un gurú o de alguien que salga a decir alguna frase interesante. Detrás de cada solución, detrás de cada investigación aquí, hay centenares de científicos que trabajan en red, que mientras unos dormimos aquí a las 2 de la mañana, en China hay uno que está trabajando a las 10 de la mañana y se cruzan los conocimientos. Pero esos conocimientos son humanos, no son perfectos. Decimos una cosa en abril y probablemente estemos diciendo la contraria o la diferente en junio, pero no porque no sepamos como corpus de conocimiento humano, no porque la ciencia no, sino porque va conociendo sobre el momento y se corrige a sí misma. Aquellos negacionistas que decían o que dicen, pero ¿por qué la Organización Mundial de la Salud decía en abril que no había que usar mascarilla y ahora sí hay que usarla? Y claro, porque se determinó en base al conocimiento que sí ahora convenía en realidad usar la mascarilla. Luego la Organización Mundial de la Salud decía que no se contaminaba por el aire, ahora sí se contamina por el aire, claro, porque se va llevando nuevamente a conclusiones e investigaciones. En el mes de abril no conocíamos nada de las consecuencias secundarias que traía a aquellos que se curaban del COVID. Resulta que ahora conocemos que hay factores, o sea, consecuencias, efectos secundarios neurológicos, psicológicos, de psicomotricidad, digestivos, en fin, un montón de cosas. Es muy difícil esta situación. Es muy difícil como para tomársela a la ligera. Y luego, por supuesto, si un 80% de una sociedad, llámese la de Río Tercero, llámese la de la provincia de Córdoba, llámese la de Michigan o la de Madrid, acata disciplinadamente las indicaciones, puede que haya un 20% que no. Y es suficiente ese 20%, o ese 5 o ese 7, para degenerar un contagio. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, Okay, no yo sé si te escucho perfectamente y te escucho y uno quiere preguntar tantas cosas desde nuestro trabajo también, interiorizarnos, porque digo, me pongo en los, y te debe pasar en los zapatos y en la vida de cada una de las personas que lo va vivenciando de manera distintas, pero que de alguna manera nos puso en un estado de equidad a todos, ¿no? A nivel mundial lo digo esto. Y recién antes de compartir esta comunicación hablábamos de estas consecuencias que nos van a dejar en muchos aspectos, sobre todo las consecuencias psicológicas, Adrián. efectivamente, efectivamente. No las nombré, pero probablemente se vayan a ser las más extendidas. Y además puede que al no afectar directamente, visiblemente, no nos afecta el aparato digestivo, no nos afecta la psicomotricidad. Nos sentimos diferentes, nos sentimos raros, nos sentimos distintos a cómo entramos en estas circunstancias. O a lo mejor ya traíamos algo arrastrando y esto lo ha Lo reverberado, potencia. lo potencia, efectivamente. Hay que estar muy atentos a esos efectos secundarios, porque la salud mental va a ser clave en la salida social de esta situación. Y creo que tenemos que prestar muchísima atención a estas circunstancias, efectivamente. Adrián, volviendo a la realidad de Europa y este rebrote, esta nueva ola de contagios, bueno, ¿cómo están trabajando? Porque seguramente en algunos aspectos están superados los hospitales, las clínicas, los cuerpos médicos agotados, sin lugar a dudas, ¿no? Te voy a leer un titular de un señor que es el jefe de anestesia de reanimación del Ramón y Cajal, en el diario 20 Minutos de hoy. Entre comillas, estoy temblando con lo que viene. No tenemos una situación sanitaria desbordada como la tuvimos en el mes de abril, en el mes de mayo. Pero si no logramos aplanar la curva, si no logramos frenar el crecimiento, y este diagnóstico mío, pero basado en la información, es casi aplicable a toda Europa, si no logramos aplanar esta curva, va a pasar lo que dice este señor, que está temblando con lo que viene. ¿Qué es lo que viene?
probablemente otro desborde, otro colapso del sistema sanitario que efectivamente estuvo colapsado durante varios días en el mes de abril, creo recordar, donde estábamos anunciando 900 muertos al día y los sistemas sanitarios estaban totalmente desbordados. Se rechazaba gente por cuestiones de edad, se rechazaba gente en la puerta de los hospitales porque no había dónde meter. Y ahora, lamentablemente, creo que primero pensamos que había sido España, y más precisamente Madrid. Y ahora nos estamos dando cuenta que en muchos países de Europa no se han hecho bien los deberes. ¿Qué deberes nos había dejado este virus cuando logramos aplacarlo a finales de junio? Que teníamos que prepararnos en el verano para el recrudecimiento del invierno. Y no ha llegado el invierno todavía, y ya tenemos un problema muy grave. No estamos a punto de colapsar, pero vamos camino a ello. Hay un promedio en este momento del 45-48% de utilización de las camas de terapia intensiva en Madrid solamente dedicada a COVID. Tenemos que pensar que, por otro lado, hay otras enfermedades que siempre están ocupando camas de terapia intensiva. ¿Qué va a pasar con aquellos pacientes oncológicos, con aquellos pacientes que necesitan unas intervenciones quirúrgicas de cierta urgencia, donde comienzan ya a suspenderse estas operaciones? Por supuesto que las últimas que se postergan son las más graves, pero las leves ya están prácticamente suspendidas. Insisto, este es un panorama que yo podría certificar en Madrid y en gran parte de España, pero que es extensible a prácticamente todo el continente. Pero los principales países de este continente, incluso consideremos que todavía el Reino Unido no se ha ido, que efectivamente no se fue de Europa. El Reino Unido, Francia, Italia, España, Portugal, pero luego vienen pequeñas regiones que ya también están teniendo momentos muy desbordados. Gales, que es una región de las Islas Británicas. Austria, países más pequeños que en principio por su densidad demográfica podrían haberlo controlado mejor. Bélgica, no, se les está desbordando, está habiendo problemas. Dime o sea, si me preguntas, dime un país europeo que tenga todo controlado, yo no lo sé. Yo creo que no hay ninguno. Seguramente, porque tengo mucha fe, nos vamos a encontrar y vamos a agregar por buenas nuevas, quizás, no sabemos cuándo, pero celebrar y decir finalmente todo acabó. Muchos dirán que utopía la que digo, yo creo que sí, que va a llegar, pero bueno, mientras tanto nos toca esta, que vamos a salir. Muchos dicen ya es una frase que se ha tornado aburrida, una frase esa, pero bueno, para quienes confiamos y creemos, creo que sí, que vamos a salir. Nos queda aún por caminar. Una de las críticas que se está recibiendo de parte de los científicos hacia el campo político es que los gobernantes, los políticos, prepararon a la población para un problema de 3 meses o de 4. Y se le dijo que después todo iba a ir volviendo a la más o menos normalidad. Y creo que ahora nadie tiene el valor suficiente para decir que esto probablemente finalice este año y gran parte del 2021 si no hay otro tipo de complicaciones, porque la vacuna no es un milagro, la vacuna es una inoculación de una serie de antídotos, podríamos decir, pero que hay que ver qué tipo de reacciones tiene, especialmente en estos momentos que se están apurando tanto los plazos de prueba. Una vacuna normalmente lleva años de consolidación. Ahora estamos desesperados por tener una vacuna. ¿Quiénes van a ser los que se pongan la primera tanda de vacuna que llegue cuando se apuró el horno, se apuró la investigación, se apuró todo? Si la sacamos del horno incluso cruda, pero el tema es que hay que empezar a salvar la población. No es salvar la población, hay que salvar la economía. Y eso es lo que a eso quería llegar. Estamos como jugando con vasos comunicantes, pero el agua es la misma cantidad. Se llena este vaso de la economía, se vacía la sanidad. Corremos desesperadamente a llenar el vaso de la sanidad, del estado sanitario, y se para la economía. Y estamos así en este momento permanentemente. Hay que decirlo crudamente, Lorena. Cada país, cada región, cuántos muertos está en condiciones de aguantar en pos de salvar la economía. Que no deja de ser una realidad, ¿no? En esto de decir hay que decirlo crudamente, decir las cosas como son, sin lugar a dudas. Adrián, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, que para nosotros es sumamente valioso, y por instalarnos en esta realidad cerca, lejana, por una cuestión geográfica, y bueno, una vez más estar en nuestra mesa de diálogos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorena, y espero que más pronto que tarde podamos estar físicamente dialogando y con mayor alegría que la actual. Muchas gracias por todo.